Interesante la charla del profesor. Ahora comprendo mucho mejor cómo es nuestra Vía Láctea. Sí, estuvo buenísima la conferencia. Ricky, ¿estás bien? Te noto algo preocupado. Estoy pensando en el trabajo que nos dejó nuestro profesor Alberto. Dijo que escribiéramos un texto expositivo con el tema de la conferencia, y yo la verdad no sé muy bien cómo hacerlo. No te preocupes, Ricky. Lo más importante es saber cuál es la intención del texto y cuáles son las estrategias adecuadas para cumplir con nuestro propósito comunicativo. ¿Crees que puedes ayudarme? Claro que sí. Tengo una súper idea. Vamos a hablar con el profesor. Chicos, empecemos recordando que un texto expositivo tiene la intención de explicar con claridad diferentes ideas sobre un tema. Es importante mencionar que los textos expositivos se usan casi siempre con el propósito de difundir conocimientos. Es por esto que acudimos a ellos cuando queremos aprender sobre algo que nos interesa. Algunas de las estrategias usadas en los textos expositivos son la definición, la comparación, la clasificación y la ejemplificación. Estas estrategias son usadas para que la información sea clara y pueda ser comprendida por el lector. Algunos ejemplos de textos expositivos son los artículos enciclopédicos y científicos. Es muy importante que en el texto expositivo los datos sean exactos y confiables. Gracias por su ayuda. Creo que lo he entendido muy bien. Tengo muchas ganas de sentarme a planear la escritura de mi texto expositivo. Solo me queda una duda. ¿Puedo incluir en mi texto mis opiniones sobre el planeta en que vivimos? No, Ricky. En el texto expositivo son muy importantes la objetividad y la exactitud en la información, por lo que tus opiniones no son necesarias. Tomemos como ejemplo un texto expositivo que es la migración de los animales. Muchos animales migran, es decir, se desplazan de un hábitat a otro en determinadas épocas del año. Durante una migración, los animales se desplazan a menudo por muchos días. Los animales más pequeños, como los del plancton, los anfibios y las langostas, aprovechan las corrientes de agua, mientras que las aves aprovechan los vientos y las corrientes de aire. Los animales migratorios usualmente utilizan las mismas rutas año tras año. Los animales terrestres cruzan montañas, ríos y extensos territorios. Pájaros, murciélagos e insectos vuelan a lo largo de grandes distancias, algunas veces cruzando continentes enteros u océanos. Los animales nadadores pueden migrar distancias que abarcan medio mundo. La migración cumple distintos propósitos. Hay especies que lo hacen para evitar los inviernos o veranos en extremos rigurosos. Otros animales migran buscando un lugar apropiado para su reproducción o huyendo de sus depredadores. Otras especies lo hacen para buscar alimento. Observemos ahora algunas estrategias del texto expositivo que acabamos de leer. En la mayoría de los casos, el texto expositivo busca dar respuesta a una pregunta. En el primer párrafo encontramos la definición de la migración, que en este caso se refiere al desplazamiento de algunas especies de animales. En el segundo párrafo encontramos la ejemplificación, pues se mencionan algunas especies y los medios que utilizan para migrar. En el tercer párrafo predomina la explicación, pues se brinda información sobre las distancias que recorren algunos animales durante la migración. En el último párrafo encontramos la comparación, que sirve para hablar de los diferentes propósitos que tiene la migración. Esto no significa que ese deba ser el orden en que aparezca la información, ya que este tipo de secuencias se pueden combinar en cada parte del texto. Lo importante es que haya un desarrollo lógico del tema que se está abordando. Veamos algunas estrategias que pueden ser usadas en el aula de clase para la producción de textos expositivos. Una forma interesante es partir de preguntas que deban ser respondidas por el texto. Estas preguntas pueden servir como título del texto. Se sugiere hacer una lista de preguntas en grupo y decidir cuál de ellas podría ser respondida mediante la escritura de un texto. Durante la etapa de planeación se debe pensar en la estructura del texto y en que en cada párrafo predomine una de las estrategias del texto expositivo. En mi texto dedicaré uno de los párrafos a hablar del planeta que más me interesa, la Tierra, y explicaré por qué es el único del sistema solar en el que hay vida. ¡Qué buena idea, Ricky! Puedes añadir ejemplos y descripciones de nuestro planeta, para luego hacer un párrafo de conclusión sobre el lugar privilegiado que ocupa la Tierra en el sistema solar. Creo que ya es suficiente planeación para mi texto. Ya tengo una lista de ideas, las notas que tomé durante la conferencia y un esquema para organizarlas. ¡Ahora a escribir!
Excelente idea, Ricky. No olvides las etapas de reescritura, revisión de tu texto. Gracias, Patty. Con mucho gusto, Ricky. Estoy ansiosa por leer tu texto expositivo.